Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una cuarta y última sesión del taller de serigrafía experimental. Hoy día vamos a trabajar haciendo carteles en serigrafía, para lo que vamos a utilizar las técnicas que hemos visto en las sesiones pasadas, pero previo a eso vamos a hacer un poco de una breve teoría del cartel para que aprendamos a diseñar y a elaborar carteles certeros, ¿cierto?, eficaces para las necesidades que tenemos en casa. Los carteles tienen su origen en el ocaso del siglo XIX. Desde entonces han marcado un cambio radical en la comunicación y la divulgación de ideas, sobre todo en el espacio público, porque fueron en su momento el primer o de los primeros medios de comunicación masivas que se dedicaron a divulgar mensajes e ideas o formas de vida a toda la población. Se tomaron el espacio público y con eso nos han convencido durante años de vestirnos de cierta forma, de comer ciertas cosas, de consumir algunos productos, de vivir de alguna forma, de votar por tal o cual candidato, y de esa forma han sido un agente persuasor o una herramienta para los agentes persuasores, ¿cierto?, de la sociedad civil. En Occidente los carteles iban a iniciarse en la Francia de fines del siglo XIX con autores como Cheret y Lautrec, que utilizaban este estilo, ¿cierto?, muy apegado al Art Nouveau del tiempo, y se dedicaron básicamente a la elaboración de carteles publicitarios con un amplio contenido estético, figuras que nos permiten visualizar, ¿cierto?, percibir los carteles como algo atractivo y, bueno, básicamente como algo publicitario. Sin embargo, comenzado el siglo XX e inaugurada la temporada de guerras mundiales, el cartel iba a tomar otro giro que estaba más asociado a la propaganda, y sus principales exponentes iban a estar en los departamentos de propaganda de los países en guerra. Por lo tanto, tanto Rusia como Estados Unidos, Inglaterra, Europa en general, iban a ser grandes productores de carteles con propaganda política para que las sociedades civiles de estos lugares, ¿cierto?, aceptaran la guerra, comulgaran con ciertos ideales que los ingresaban, ¿cierto?, los que estaban insertos en esa guerra, y además definieran muy concretamente al enemigo. Los carteles de guerra del siglo XX, ¿cierto?, de las guerras mundiales, estaban súper asociados a la formulación de una imagen del enemigo, y en ese sentido fueron blanco de esa mirada, sobre todo, por ejemplo, los judíos, ¿cierto?, los negros. Fueron miradas súper racializadas de un cierto tipo de individuo que iba a ser el enemigo de todos los demás con los que estaban en guerra. Posteriormente el cartel iba a llegar a otros lugares del mundo. Bueno, en Oriente se venía desde el siglo XIX también desarrollando otra historia del cartel, ¿cierto? Y a Latinoamérica iba a llegar también con las guerras mundiales, y pasado esto asociado a las elecciones de los frentes populares. Y en ese sentido también el cartel iba a jugar un rol importantísimo en la propaganda política y en la divulgación de ideas que superaban a la élite como casta social y que deseaban, ¿cierto?, impregnarse en el pueblo, o en el bajo pueblo y en la sociedad civil, en los ciudadanos a pie. En la actualidad, todos, todas y todes podemos hacer un cartel. Acá podemos apreciar, ¿cierto?, carteles hechos por colectivos de personas, carteles que promocionan ciertos eventos, carteles hechos por ONG, carteles amateur, carteles que son para pegarlos en la calle y otros que son piezas de arte, ¿cierto?, o de publicidad también.
La cosa es que en este momento la creación de los carteles es un escenario mucho más democrático, mucho menos vertical, y cualquiera podría realizar un cartel desde la necesidad de promocionar sus negocios, sus ideas, de denunciar algo, etc. Para elaborar un cartel podríamos iniciar considerando que los carteles tienen ciertos elementos que los componen, por ejemplo, o requerimientos gráficos, ¿cierto? Hay cosas que necesita un cartel para ser efectivo y para que lo noten. Entonces, la primera de ellas sería eso, el contacto, es decir, la capacidad de un cartel para generar ganas de verlo, es decir, un cartel capaz de ser visualizado por los demás. En otro plano vendría la información, ¿cierto?, que en este caso podría ser el título de una película o las cosas que ofrece una clínica veterinaria, ¿cierto? Es la información que busca transmitir el cartel, que también puede transmitirse de manera gráfica. Otros carteles requieren persuadir a las personas, es decir, un elemento persuasivo que modifique nuestras conductas. Por ejemplo, ese de los agrotóxicos nos está diciendo que los agrotóxicos matan, busca cambiar nuestra conducta con respecto al uso de agrotóxicos. En otro plano vendría la identificación, ¿cierto?, que es la capacidad del emisor del cartel, es decir, de la persona que elabora el cartel, la persona o colectivo, para identificarse a sí mismo, para decir quién es o quién escribe o quién elabora el cartel. Por ejemplo, en el caso de los agrotóxicos, ahí abajo sale el logo de la organización de ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. O en este caso dice ONG Derechos Digitales. Otro elemento básico de los carteles sería la convencionalidad, es decir, el uso de un lenguaje común entre emisor y receptor. Por ejemplo, no serviría de nada si yo hiciera un cartel en ruso, ¿cierto?, y lo pusiera en las calles de Linares. En este caso, por ejemplo, la convencionalidad de este cartel está a medias porque nosotros entendemos que esta es una mujer cuidando gatos y perros, pero no leemos francés. Y por otro caso, la estética, es decir, la capacidad de la pieza gráfica para reunir los elementos que hacen de ella una pieza estética también, es decir, bonita a la vista. Cuestión que es discutible porque hay carteles que requieren de una estética, al contrario, repulsiva. Sin embargo, la estética igual tiene que tomarse en cuenta a la hora de realizar un cartel. Pues bien, entonces los pasos para realizar un cartel, para diseñar un cartel, serían identificar el mensaje o qué es lo que yo quiero decir en ese cartel, ¿cierto?, que puede ser resumido en palabras o en texto, pero también en imágenes. Posteriormente, elegir los elementos de ese mensaje, es decir, por ejemplo, en este caso, quiero publicitar una clínica veterinaria y los elementos de mi mensaje van a ser cierta información sobre mi clínica y después una persona cuidando animales. Y después, un tercer paso sería la composición de estos elementos, es decir, una vez que yo tengo los elementos elegidos, tendría que definir cómo es que van a aparecer y cuál va a ser su orden en la pieza gráfica. Y eso va a determinar también la importancia o no de ciertos elementos. Por ejemplo, en este caso, esta línea de acá se nota que es mucho menos importante que esta línea de acá. Y todo aquello es menos importante que el vampiro que aparece en primer plano. Entonces tenemos tres pasos. Lo primero es elaborar un mensaje, ¿cierto? Después definir los componentes gráficos de ese mensaje y hacer una composición entre ellos. A continuación vamos a tensar el bastidor de tamaño tabloide, ¿cierto? Que es como más o menos el de una hoja de diario o la mitad de un mercurio, ¿cierto? Para lo que necesitamos un bastidor reciclado o, ya saben, 4 listones de madera de tamaño equidistante, ¿cierto? 2 con 2. Necesitamos velo italiano,
necesitamos hacer tiritas con Tetra Pak, con cajas de jugo o de leche que podamos adosar a nuestro bastidor, corchetera con corchetes, ojalá si se puede unas prensas en C, aunque si no se puede con prensas en C, solamente vamos a reemplazarlas por la ayuda de una persona. Cortamos nuestro excedente y tenemos nuestro bastidor. Vamos a ver si funciona. A ver. Si funciona. Ya, entonces ahora que tenemos nuestro bastidor listo, vamos a trabajar primero elaborando y después trazando en la matriz que vamos a ocupar para nuestro dibujo. ¿Cómo vamos a hacer eso? En una hoja de diario. Yo me imagino que si la plastificamos con este papel que sirve para plastificar libros y cuadernos, nos va a quedar más resistente. Eso también puede ser reemplazado por cinta por wincha, de scotch, gruesa. Y después, en esta parte que está plastificada, vamos a hacer un dibujo. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro papel plastificado, vamos acá a diseñar un dibujo que junto con otro bastidor que yo tengo preparado desde antes va a hacer un cartel. El río. Así. Con la tijera vamos a ir cortándole solo pequeños pedazos al río. ¿Te doy nomás? Ya, entonces, para adosar nuestra plantilla de papel de diario reforzado con algún tipo de plástico como scotch o ese plástico que sirve para plastificar cuadernos, para adosar nuestra plantilla a nuestro bastidor, yo voy a usar copaje, que es un material de serigrafía, pero se puede ocupar también cola fría, como lo hemos visto en sesiones anteriores, o stick fix. Entonces, dosifico el copaje y voy
adhiriendo nuestra película de diario al bastidor. Vamos a ayudar a fijar la plantilla con scotch en las orillas. Limpiar, ¿cierto?, estos agujeros que son los que van a dibujar el río en el caso de mi cartel. Y vamos a terminar de adosar bien el papel al bastidor. Ahora con scotch terminamos de adosar la plantilla al bastidor. Como nuestro cartel va a tener dos colores, yo voy a repetir el paso una segunda vez, ¿cierto?, con diario. Cosa de que este río y estas letras se conviertan en el mismo cartel. Ya. Bueno, con nuestros dos bastidores listos para imprimir, vamos a ahora disponernos a imprimir. A mí se me ocurrió que este cartel, por tener letras y imágenes relativamente grandes, podía ir en hojas de diario. Es un cartel sobre los ríos, por lo tanto no requiere que sea... Me traspapelé. Ya. Bueno, con nuestros dos bastidores listos para imprimir, ahora nos vamos a disponer a imprimir. Yo elegí como formato hojas de diario para darle un toque más callejero a la impresión del cartel, ¿cierto? Y además de reciclaje. Estos carteles tienen que ver además con el río, por lo tanto están hechos para ser dispuestos en el espacio público, ¿cierto? Y vamos a disponernos a estampar. Esto sería más o menos una estación básica de estampado. Esto puede reemplazarse por una persona, ¿cierto? Una amiga, un amigo, una amiga que vaya haciendo esto con el cartel a medida que nosotros estampamos. Pero como yo no tengo amigues, vamos a trabajar con esta disposición de prensa. Son dos prensas en C que sujetan unas prensas con bisagra, o puede atornillarse perfectamente una bisagra a este listón de 2x2 y unirla también al bastidor. Eso también sirve y es súper efectivo. Vamos a partir entonces con la imagen del río y la vamos a estampar en color azul sobre papel de diario. La tinta azul que vamos a utilizar en este caso es tinta serigráfica que se hizo con el copaje que vieron anteriormente, que yo ocupé para pegar, adosar la plantilla de diario al bastidor, pero también puede ser reemplazada por témpera con maicena, como hemos visto en las sesiones pasadas. Así que nos vamos a disponer a estampar. La racleta, este es un instrumento serigráfico, pero existe también en otros oficios, simplemente con una distinta goma. Es muy familiar a algunas herramientas que se utilizan para estucar. Y a mí me sirve para estampar con las dos manos, sobre todo en este formato de afiche, que es más grande que lo que hemos realizado en las sesiones anteriores, por eso la vamos a utilizar. Sin embargo, igual puede ser reemplazada por nuestra fiel paleta de 300 pesos o por una tarjeta de plástica. Entonces vamos a ver cómo nos quedó el río en el papel de diario.
nos quedó así. Yo creo que esto tiene poco color, así que vamos a aplicarle un poco de negro para que se vuelva más oscuro el río y vamos a seguir estampando. Y así vamos a ir imprimiendo primero todas las copias de un color. Ahora vamos a proceder a estampar la segunda parte del cartel, que es la parte de las letras, ¿cierto? La vamos a estampar en rojo para que se vea un color vivo sobre el azul y que ojalá pueda también imponerse a la tinta del diario, ¿cierto? Porque recordemos que los papeles de diario ya están impresos, ya tienen una carga de tinta y entonces puede que sea más difícil estampar una imagen clara sobre ellos. Estamos haciendo una prueba. ¿Le doy? Ya. Este ha sido el último taller de serigrafía experimental. Esperamos que les haya gustado, también que les hayan gustado todos los talleres anteriores. Y la experimentación con la serigrafía, que es una técnica que nos puede aportar bastante en múltiples ámbitos y en este caso pudimos demostrar que también con elementos caseros. Gracias a la Casa de la Cultura. Chao, adiós. Y no voy a grabar uno entero, sino que voy a decir la cuestión. Gracias a la Pancha, que fue la cámara de todos estos talleres, y grabó y editó y hizo la pega de los subtítulos también a medias compartidas. Y eso. Chao, adiós.